Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Afirma el italiano Mauricio Torchio, autor de El mal cautivo, una novela reciente sobre un condenado a cadena perpetua, que la cárcel es una máquina de quitar. Quita espacio, quita dignidad, autonomía, experiencia, responsabilidad, afectividad. Sin embargo, y a pesar del suplicio, la cárcel puede ser también una fuente de perfeccionamiento individual, de crecimiento espiritual. Al menos esa es mi convicción a partir de la amistad que he tenido con presos políticos cubanos, encerrados durante 15, 20 años. Hay en ellos una gran paz interior, donde no hay espacio para el odio ni la venganza. Y siempre me he preguntado cómo se puede vivir sabiendo que allá afuera la vida continúa, mientras que detrás de los barrotes parece haberse detenido. En un sitio sin esperanza, ¿cuáles son los recursos para afrontar la desesperación? Para conversar sobre el tema y sobre su libro, publicado en el 2010 por primera vez, tiene una segunda edición en el 2020, me acompaña el ingeniero Andrés Solares. Solares guardó cárcel casi 7 años por pretender fundar un partido político en Cuba en 1980. Ingeniero Solares, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Comentando. Gracias por invitarme a tu programa. Un gusto tenerte acá. Bueno, acá en Estados Unidos, después que saliste de la prisión, has tenido una carrera muy exitosa. Explícame un momento acerca de eso. Bueno, yo soy ingeniero civil, graduado de la Universidad de La Habana, hice estudios en Inglaterra de posgrado con becas de Naciones Unidas. Después que yo salí de la cárcel, que llegué aquí, tenía que obviamente incorporarme a trabajar y cuidar de mi familia. Y después de trabajar unos años en una compañía internacional de ingeniería cubano-americana, haciendo obras grandes en varios países, decidí crear mi propia compañía. Hice un negocio de construcción que fue creciendo y tenía varias ramas de la construcción, y finalmente al final estuve entre los 50 más grandes de Estados Unidos en una de las ramas. Ahora en estos momentos estás semi-retirado. Estoy semi-retirado porque llegado un momento decidí comprar propiedades y dedicarme a propiedades de renta, porque ya era muy fuerte. Aquí la construcción es sumamente fuerte como trabajo, como negocio. Si te sale bien, es buena, pero te consume extraordinariamente tu vida, tu carácter. Claro, regresemos a Cuba. Quisiste organizar un partido, nada menos que con el nombre del fundado por José Martí en 1892, Partido Revolucionario Cubano. Fuiste inmediatamente arrestado y condenado. Mirando aquello, ¿crees que fue una ingenuidad de tu parte pensar que iba eso a tener alguna virtualidad en el país? No, Emilio, yo no pienso que haya sido ninguna decisión apresurada. Yo pienso que eso es la muestra de madurez más grande que yo he podido tener en mi vida. Obviamente representaba un riesgo y requería cierta dosis de decisión o de coraje, vamos a decir así, pero pienso que los cubanos tenemos un sentimiento por lo que pasa allí. Yo era profesor de dirección de la economía y había sido profesor de ingeniería también, y me daba cuenta de las cosas que estaban ocurriendo. Pude comprobarlas personalmente en todo el territorio nacional, y llegué a la conclusión de que existía indiscutiblemente en las leyes cubanas un cierto resquicio para tratar de aplicar de acuerdo con la ley a la Asamblea Nacional, como ellos le llaman, para la inscripción de un partido, y siguiendo esas cosas que estaban establecidas traté de hacerlo, pero Cuba, al tropezarse con esta situación que no se había producido antes, nadie había intentado nunca hacer un partido político diferente en Cuba, después de la revolución decidieron clausurar todo aquello y meterme preso. Ya.
Sí, a partir de su sufrimiento en el presidio político, José Martí, eh, a los 16 años, transitó desde el sentimiento de odio, lo expresa en su obra de teatro Abdala, hasta desarrollar una capacidad de perdón. Y yo he conocido a personas, como dije en la introducción, que han guardado prisión por muchos años y he encontrado una gran nobleza espiritual en ellos. Eh, ¿Cómo se produce esto en el mundo interior del preso? Bueno, yo pienso que indiscutiblemente que tiene que haber nobleza en todo aquel que dedique una parte de su vida a una causa justa y sacrifica muchas cosas en función de esto. En el caso de Cuba, este asunto siempre ha sido una discusión, todo lo referente a que si se perdona, que no se perdona. Yo creo que hay que ser en buena medida realista. Hay crímenes y hay acciones malas de diferentes categorías. Obviamente la sociedad cubana tiene que sanar de alguna manera y curarse de todos estos extremos en que ha vivido durante tantos años. Sin embargo, considero que hay gente que no es tan fácil perdonarlo, porque han hecho crímenes horrendos, son cosas horrorosas, las que uno ha podido vivir, le han destrozado la vida a mucha gente. Esos sistemas generan una cantidad de personas con malos instintos y en el caso venía ya del origen de la situación de lo que llamaban revolución cubana. Los principales líderes de la revolución cubana eran asesinos, criminales sin escrúpulos de ninguna índole. La gente te vende la imagen de un Fidel Castro, Raúl Castro y todo ese grupo que tiene alrededor, pero esos individuos eran realmente seres sanguinarios y sin escrúpulos y que no parpadeaban en hacer crímenes que en otro lugar serían imperdonables, ¿no? Claro, pero para eso hay ley, tiene que haber. Sí, el perdón tiene que ver con el individuo. Si el individuo perdona espiritualmente, si le es posible, sin que eso evite la aplicación de la ley. Exactamente. ¿no? Son dos cosas diferentes, dos planos diferentes. Exactamente. ¿no? Hay gente que no puede perdonar. Hay gente que no puede perdonar en su interior. Hay otros que sí. Y a muchos que yo he conocido, y eso es lo que me llama mucho la atención, no tienen rencor, no tienen odio. Es decir, siguen siendo, digamos, firmes en sus convicciones políticas, pero el odio ha salido de ellos. Yo no tengo odio, yo lo que sí pienso que tiene que haber un momento, bueno, puede ser que lo haya, que una ley se aplique contra personas que han hecho lo que en cualquier parte del mundo está catalogado como un crimen. Claro. Pero bueno, esto está fuera, digamos, al menos está fuera del interés en particular de lo que yo te preguntaba, ¿no? El tema de la ley se escapa a este debate. Por ejemplo, a mí me interesaría saber, esos presos, como tú, que estuvieron tantos años en prisión, ¿cuáles son los recursos a los que apelan para mantenerse allí y no volverse locos después de someterse a abusos, a castigos, a privaciones? ¿Cuáles son los recursos de un preso? Bueno, los recursos de un preso en cada caso es diferente. Yo tenía ya una personalidad creada, yo era una persona culta, que tenía noción de la historia y noción de las demás cosas de la sociedad y tenía el apoyo de una familia que me dio apoyo en todo momento y que eso indiscutiblemente ayuda mucho a una persona presa. Creo que pude ser capaz de asimilar muchas de estas cosas porque también yo tenía un background de estar en trabajos fuertes de la construcción, dirigiendo a gente que eran fuertes, que no eran un medio ambiente fácil solo, como no era una cosa totalmente intelectual o algo así. Y eso me ayudó, pero y después cuando pasó ya el tiempo y tenía un apoyo, veía un apoyo internacional que trataba de ayudarme y respaldaba lo que yo había hecho, pues eso, claro,
te daba más fuerza todavía. Claro. Ahora, dentro de tu vida en prisión, bueno, te relacionabas con otros presos que llegaron allí por otras causas, en fin, por lo menos diferentes a la tuya. En tu opinión, ¿cuáles eran los recursos de ellos? Es decir, religión, había personas que se refugiaban en asuntos religiosos o tenían su fe de una manera o de otra. Había gente que simplemente no podía resistir aquello. La prisión, a veces la gente la idealiza un poco. No es solo que tú estés allí preso por el gobierno y por las ideas que tú tienes o por lo que tú quieras hacer. El gobierno ese es tan sádico que a veces mete en la cárcel a personas que no tendrían nada que ver con causas políticas, las mete y son verdaderamente personas que son delincuentes o gente de baja ralea que han tratado, y eso lo hacen para destruir aún más los valores del presidio político. Claro. Y tienes que lidiar con personas a veces que son confidentes de la policía por miedo, por lo que sea, y tienes que lidiar con el ambiente carcelario de los guardias y elementos que ellos tienen dirigiendo todas estas cosas. ¿Se leía en la prisión? Se leía mucho, y en el caso mío tuve mucha suerte porque un amigo mío trabajaba en el hospital y los norteamericanos que habían allí presos por diferentes cosas, a veces drogas o tráfico, diferentes causas. La embajada les llevaba cada 15 días libros y les llevaba otras cosas, y ellos cambiaban al hospital los libros por cigarros. Y entonces este amigo mío me hacía llegar ininterrumpidamente, prácticamente leí todos los autores modernos americanos que en las novelitas y los libros que llegaban ahí. Fue increíble, fue una cosa muy afortunada. Tenía como una biblioteca ambulante, ¿no? Sí. Y entonces eso me salvaba porque además me traje libros de los míos de ingeniería y de economía, los que dejaban pasar. Sí. Y me mantenía fresco en todo lo que eran los conocimientos de esto, porque tienen tanto tiempo, horas y horas y horas todos los días. Y uno, eso creo que fue sumamente importante por mantener fresca mi mente. Qué bien. Para uno salir. Qué bien. En el 2010 publicaste ya acá en Estados Unidos el libro Cuba, The Disaster of Castro Revolution. Después tuvo otra edición en el 2020. Pero, ¿cuál fue tu motivación para escribir este libro? Bueno, en primer lugar, hacía muchos años, como yo he estado envuelto en todas estas cosas de estudio, y yo tenía ganas... Perdón, ahí tenemos la imagen del libro en pantalla. Adelante. Yo me retiré de la construcción en el año 2009, porque había venido la crisis, y entonces decidí que ya iba a ser muy difícil poder seguir en la forma que yo llevaba ese negocio. Los precios habían cambiado, todavía se había puesto más complicado. Y entonces me trasladé al negocio de real estate, compré propiedades para ya prepararme para la vejez. Entonces, en ese momento tenía un poco más de tiempo yo, y me puse a hacer el libro, y bueno, de hecho lo hice. Tengo otras cosas preparadas que a lo mejor las termino, quisiera terminarlas, y incluso el libro me gustaría traducirlo al español, porque lo hice en inglés pensando que era necesario dar una explicación más generalizada de lo que pasaba en Cuba que lo que existe hoy en día. ¿Tuviste alguna retroalimentación por parte de lectores norteamericanos sobre el libro? Sí, a algunas personas les ha resultado muy interesante el libro. Esto es un problema porque hoy en día el hacer un libro no es tan fácil llegar al gran mercado. Tienes que tener el respaldo de alguna casa editora grande, o de otra manera es muy difícil. Y la gente lee de otra manera y se dedica tiempo a esto de otra manera, ¿no? Pero yo creo que me siento satisfecho de que un buen número de personas lo han leído, y es una cosa que está ahí y que puede servir en un momento dado para muchas cosas. Claro que sí. Allí en este libro es un libro de 200
300. Sí, 299, llega a 300 con la bibliografía, más de 300. Y tienen fotografías también. Estás describiendo un panorama, como se deriva del título del libro, un panorama desastroso en todos los órdenes. Si tú dedicas varios capítulos a pasar por la economía, la salud, la educación, en varios de las áreas socioeconómicas de Cuba. Ahora, ¿tú crees que ese desastre también llega al plano de la espiritualidad del cubano? Yo creo que es por donde empieza. A ver. Yo creo que el desastre empieza por los cambios que hasta antropológicos que ha creado ese sistema. Son 60 y tantos años. Sí. Es una cosa que agobiaría a cualquier otra civilización. En el caso de Cuba, no cabe duda de que Cuba era un país en camino de ser desarrollado, que tenía un ranking internacional ya bastante bueno y ha ido a parar en uno de los países más pobres del mundo. Eso dice mucho. El grado de represión, las cosas que pasan en Cuba apenas había cárceles, ahora está llena de cárceles por todos lados. La gente no se iba de Cuba, iban a vivir a Cuba, gente de países ricos, y ahora se han ido por millones, y se ha destruido en gran medida la familia cubana, se le ha sometido un estrés enorme a todo lo que son las relaciones de las personas en su medio. No son cosas fáciles de ignorar, es decir, el país, si uno va a cualquier rama que vaya, te encuentras con un verdadero desastre. Ya, pero bueno, yo insistía en el tema de la espiritualidad, porque tú no lo abordas en el libro. Quisiera que... Hay una parte que yo hablo algo de la religión. Bueno, también sí. Tiene que ver, tienes un capítulo dedicado a la educación que tiene que ver. Pero, por ejemplo, ¿dónde tú ves en Cuba que haya un quiebre de la espiritualidad del cubano? ¿Dónde se expresa eso? Bueno, se expresa hasta en la forma de comportarse la gente, en la desconfianza hacia los demás, en la falta de compañerismo entre la gente. La gente no confía en nada porque saben que hay vigilancia, ponen a la gente a ser confidentes con respecto a la vida de los otros. Los compañeros de trabajo tienen temor de las cosas que pasan en los trabajos. En las escuelas la gente tiene miedo, en todos lados es miedo y miedo, y la gente no sabe en qué creer. Incluso en la esfera de la religión ha habido muchas cosas que no son las lógicas, y la gente hasta en eso tiene un sentimiento que no le permite ser pleno. Si una persona que tenga confianza, que se desenvuelva con libertad, que tenga capacidad de expresarse, que no... Eso es virtualmente imposible en Cuba, porque todo está sujeto a una hipocresía, a una represión increíble, a la fiscalización de qué es lo que tú tienes en la cabeza. Y eso deja una secuela muy grande, Emilio. Claro. Bueno, a propósito, tú hablabas del efecto antropológico. Hay un laico católico, Dagoberto Valdés, el fundador primero de la revista Vitral, y después este proyecto se llama Convivencia. Él habla de un daño antropológico, que él lo define de esta manera: un fenómeno que causa el debilitamiento, lesión o quebranto de lo esencial de la persona humana. Y es un daño que se mantiene durante mucho tiempo. O sea, no se puede salir de eso. Por eso algunos dicen, cuando Cuba sea libre va a ser más fácil reconstruir el país desde el punto de vista socioeconómico que desde el punto de vista psicosocial. ¿Cómo? Pero pensando en ese futuro posible, ¿cómo pensar en un cambio si depende de personas que han sido dañadas? Bueno, es un poco igual que la gente llega aquí y tiene que adaptarse, porque hay un conjunto de leyes y un conjunto de métodos y sistemas que controlan la vida de otra manera y la llevan por... La gente se acostumbra a esa educación, a esos modales, a esas cosas. Pues esto, en caso más grande, pues un país entero, evidentemente que hay que cambiar las leyes, hay que cambiar el sistema educativo, hay que cambiar... hay que darle las libertades plenas al individuo y el derecho a expresarse como lo estime conveniente,
y cuando la gente siente ese clima de confianza, yo creo que hay muchas razones para que vuelvan a la normalidad, creo yo. Yo no soy tan pesimista, es verdad que hay un problema grave, pero pienso que Cuba tiene recursos para el ser humano en Cuba para cambiar la sociedad de nuevo y convertirse en un país extremadamente productivo, un país exitoso, y eso indiscutiblemente va a mejorar otra vez la calidad del cubano, que siempre tuvo muchos aspectos que eran extraordinarios, y creo que eso no es imposible. Yo pienso que una de las cosas que creo es que al pueblo cubano hay que abrirle una perspectiva de una alternativa a aquello que vive, que no tienen que vivir condenada a la gente a aceptar que su vida se dilapida, que su vida está totalmente controlada y destruida por aquel sistema. La gente tiene que pensar que en este mundo existen otras posibilidades y ellos tienen el derecho y a la vez que tienen el deber de tratar de luchar por cambiarlas, ¿no? Quisiera abordar ya en los minutos finales del programa algo que me parece sumamente importante y que también lo ha sido para ti, y es la figura de José Martí. Te inspiraste en la figura de José Martí, en su vida, en su obra, para intentar fundar aquel partido que tú además le llamaste Partido Revolucionario Cubano. Acá en tu libro también incluyes un anexo con las bases de ese partido que está inspirado en el ideario de Martí. ¿Qué significa para ti en lo personal, Martí? Bueno, yo nací el mismo día, 28 de enero. Bueno, eso te ha marcado, ¿no? O sea, mi madre, los libros que yo tenía en mi casa desde niño eran los libros de Martí, la Edad de Oro, los versos sencillos, la poesía, había tomos de las obras completas. Fue una cosa siempre importante en mi vida el libro de Martí, la cosa de estudiar a Martí. Cuando crecí, pues yo tenía en mi biblioteca las obras completas de Martí, leía, estudiaba la cosa de Martí, creo que me impresionaba profundamente su personalidad, su desprendimiento, su deseo de ver una Cuba mejor, y eso ha sido una huella a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y me ha protegido en cierta medida porque yo fui a colegios privados en la primaria en Cuba y después tuve la suerte de ir a los institutos de segunda enseñanza cuando todavía quedaban profesores de los mejores que había en Cuba. E incluso hasta en la universidad me tropecé con profesores que después fueron pasando a segundo plano porque eran los mejores que había en Cuba y ya después cambió eso. Y todo esto es una huella en mí de ciertos principios, de la moral, de las costumbres, del respeto a los demás. Y francamente creo que eso ha sido un antídoto para poder lidiar con todo este adoctrinamiento de los comunistas y de que lo quiere abarcar todo. Y soy de las personas que piensan que Martí es indispensable en lo que venga en Cuba, porque es una obra muy vasta, un pensamiento muy humanista, y creo que eso ayuda a sanear en gran medida al ser humano y cubano, ¿no? Sí, en tu proyecto literario, ¿piensas hacer algo en relación con la figura de Martí o tienes otros temas sobre los cuales están trabajando? Yo quiero escribir un poco también sobre la experiencia personal mía de Cuba y de aquí, porque el libro es sobre el problema de Cuba y brevemente describo las cosas que pasamos, pero indiscutiblemente que nosotros pasamos algunas situaciones que no son las más corrientes, ¿no? Y yo quiero escribir un poco sobre eso entre otras razones, para que mis hijos sepan bien y mis nietos y mis amigos la realidad que nosotros tuvimos que vivir. Entonces estás pensando, Andrés, en un libro de memorias, digamos. Sí, yo creo que sí, tengo escritas bastantes cosas de estas, y quisiera hacer esto en español con algunas cosas más novedosas, más actuales o contemporáneas, ¿no? Y
Y quién sabe, a lo mejor escribo cosas, tengo incluso 2 libros de versos que no he publicado. Acá en el exilio no se conoce esa faceta tuya de poeta. No. Yo he tenido que lidiar en un medio muy fuerte de la construcción de aquí, de los negocios, y he estado metido en la política un poco. Yo fui vicepresidente del Partido Auténtico y miembro de la Dirección Nacional de la Junta Patriótica. Fui muy cercano al doctor Tony Barona, que me cogió mucho afecto, y yo a él. Y he estado metido en muchas otras cosas. Hemos estado en los derechos humanos, estuvimos defendiendo el medio ambiente en Cuba y hemos ido a un número de conferencias internacionales y a las Naciones Unidas y a todos lados denunciando lo que pasa en Cuba, pero vamos a ver si tengo energía el tiempo que queda para hacer algunas cositas. Parece que sí, claro que vas a tener energía. Aquellos televidentes que quisieran conseguir este libro, ¿cómo lo pueden? En Amazon ponen Cuba, una rayita Andrés, una rayita Solares, y ahí salen los 2 libros, el del 2010 y el del 2020. En el 2020, de luego, tú lo has podido actualizar, ¿no? Lo he actualizado porque acuérdate que murió Fidel Castro y había una serie de cosas que había que cambiar un poco. Ingeniero Andrés Solares, te agradezco mucho tu participación en Comentando. Creo que los televidentes también deben estar agradecidos por esta experiencia que has contado. Es un honor tenerte en el programa. Muchas gracias por tu seguro invitación. Que sí, espero que regreses en otro momento, quizás cuando ya hayas escrito tus memorias, que debes tener ahí cosas bien interesantes por divulgar. A los televidentes les agradezco su atención y espero que vuelvan a sintonizarnos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.